Vamos llegando al final. Para hacer la clausura oficial, tengo el honor de presentar, para hacer este cierre, a Rafael Cofiño, exdirector general de Salud Pública de Asturias. Él es portavoz del Grupo Parlamentario Sumar en las comisiones de Sanidad e Infancia del Congreso de los Diputados. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. ¿Cuántas personas sanitarias hay en la sala? Muy bien. Muy brevemente, lo primero, agradecer muchísimo la invitación a poder estar en la clausura. Una lástima también por temas de agenda no poder haber podido venir toda la mañana, pero me hubiera encantado, ¿no? Yo vengo a trabajar en salud pública casi toda mi vida. Mi formación es como médico de familia y en salud pública en Asturias hemos trabajado. Vengo de Asturias, soy diputado por Asturias, y en Asturias trabajamos durante mucho tiempo temas de arte y salud. O sea, venimos de trabajar arte y sexualidad y el tema del impacto que tiene trabajar con arte en ámbitos de promoción de la salud, por lo que el programa hoy me parecía apasionante, ¿no? Era muy bonito. Voy a contar dos historias muy pequeñinas, muy rápidas, una reflexión y luego una propuesta, una idea que creo que es bastante bonita y que creo que os va a gustar. Yo vengo de una familia muy sencilla, bastante humilde, y en mi casa cuando yo nací no había libros. Y siempre cuento que la historia de mis padres es una historia de trabajar mucho para que las estanterías de la casa, que así fue, porque mi padre además era carpintero y era quien hacía las estanterías, se fueron llenando de libros, ¿no? Había libros que fueron llegando, enciclopedias de estas antiguas, que serían los más mayores, y había un par de libros muy bonitos de arte, ¿no? Y yo me acuerdo que los miraba, eran libros grandes de láminas, y los miraba como quien pasea por ellos. No los miraba con un conocimiento porque nadie me explicaba qué significaban aquellas láminas, pero era como pasearse por ellos y disfrutarlos, ¿no? Lo bonito ha sido como al paso de los años, cuando por una serie de circunstancias te vuelves a encontrar esas láminas y de repente descubres que esa lámina era una lámina que te había acompañado en la infancia y que habías paseado por ella durante mucho tiempo, ¿no? Alguna de esa lámina se encuentra en este museo, y hace no mucho tiempo, recorriendo la zona de pintura, creo que es pintura flamenca, sigo sin nombrar bien las cosas, de repente fue descubrir que ese libro por el que había paseado estaba en una lámina, en un cuadro en el museo, ¿no? Lo segundo es que yo vengo de una tierra de Asturias donde también paseamos por otros espacios de belleza, que es el verde, ¿no? O sea, algo maravilloso que tenemos, si conoces Asturias, que espero que sí, es la posibilidad de pasear por espacios verdes, donde paseábamos de pequeños también sin conocer cómo eran los nombres ni de los árboles ni de las cosas, ¿no? El olor, el verde, la identificación de algunos árboles también forma parte de nuestra historia, de nuestro legado. Eso tiene que ver con algo que nosotros en promoción de la salud, en salud pública, llamamos activos para la salud, que a lo mejor fue un término que salió hoy por la mañana seguramente y se nombró, ¿no? Decimos que activos para la salud son las riquezas que tiene una comunidad, que tiene un territorio, que generan bienestar. Y pueden ser desde un centro de salud, puede ser desde un banco en un parque en Gijón, donde las mujeres se reúnen a compartir cosas de lo que está pasando en el barrio, o puede ser un museo, un espacio cultural, ¿no? Se ha hablado a lo largo de la mañana seguramente sobre la evidencia que hay disponible de cómo el arte tiene un impacto en salud y en bienestar, ¿no? La propuesta que os hacemos y que os queremos hacer, estuvo Guillén, me pareció por la mañana también, me acuerdo con Guillén, creo que una vez lo hablamos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, es el tema de los museos o los espacios como bosques, ¿no? Algo que a veces nos cuesta para entrar en los museos es que parece que tienes que tener como un conocimiento especializado para entrar y ver a qué te enfrentas, ¿no? Y la propuesta es que podamos utilizar los museos o los espacios culturales para pasear y para pasear sin más, como a veces paseamos por un bosque sin saber cómo se llaman los árboles que tenemos, pero simplemente disfrutamos del entorno o de lo que hay, ¿no? Sabemos que ese paseo por espacios que nos generan bienestar, bien sea un bosque o bien pueda ser un museo, nos genera que nuestro sistema adrenérgico funciona mucho más lento, disminuye nuestro estrés, disminuye la inflamación de nuestro cuerpo y mejora nuestra salud cardiovascular, disminuye el riesgo de tener cáncer o mejora nuestra salud emocional, ¿no? Sabemos incluso que pasear por espacios de bienestar, como pueden ser los bosques, como pueden ser las láminas de un libro de arte, como pueden ser espacios culturales o museos como este o como otros museos, incluso modifica nuestra carga epigenética, nuestra epigenética, es decir, cómo se expresa nuestro DNA, se puede expresar de una forma diferente o no diferente según esos espacios de bienestar que tenemos alrededor. La propuesta, y que así trasladaremos
en una iniciativa legislativa es conseguir que los espacios culturales o los museos sean bosques, que puedan ser paseables, que puedan ser lo más gratuitamente posibles, que no haya niveles de clase social para poder acceder y que nadie, aunque no sepa los nombres de la pintura flamenca o de que Hopper tiene un cuadro maravilloso en este museo, sin saber los nombres, sí que pueda pasear con calma como pasean por espacios verdes, ¿no? Para los que venimos de espacios tan verdes como son Asturias o de espacios con mar, nuestra M de mar en Madrid son los museos, ¿no? Yo que estoy como exiliado y desarraigado en esta ciudad que es muy hostil para los que venimos de aldea, pues un espacio de protección para los que no nos podemos asomar a la barandilla de ver el mar es poder entrar de vez en cuando a los museos y asomarnos a las bellezas que tienen museos como este y otros museos que tenéis en la capital. Nada más, muchísimas gracias y ánimo en vuestro trabajo y a vuestra disposición para todo lo que consideréis necesario. Bueno, pues aquí concluye la jornada de hoy. Yo pues también en mi nombre agradecer vuestra compañía, que hayáis estado aquí o siguiendo en vuestras casas. Mientras estábamos aquí, pues cuántos niños y niñas y adolescentes estarán en hospitales o sufriendo algún problema de salud física o emocional. Así que quiero que les tengamos presentes hoy, Día Mundial de la Infancia, y os recuerdo que no os olvidéis de poneros las gafas de la infancia, porque solo mirando el mundo con su mirada, podremos entender sus problemas y ayudarles a resolverlos. Así que muchas gracias.